Bendiciones, bendiciones. Aquí su hermana y amiga Melinda Bradway en este día tan hermoso, Viernes Santo, ¿verdad? En el cual Jesucristo dio su vida por la humanidad. Le decimos al Señor, apreciamos tu sacrificio, apreciamos todo lo que tú has padecido en la cruz del Calvario por nosotros, apreciamos todos los golpes, todos los puños, todas las laceraciones. Tu espalda fue lacerada por eso que podemos decir, por medio de la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Llevaste nuestras enfermedades, llevaste nuestro pecado, el peso, el yugo de toda la humanidad. Ustedes se imaginan que Jesucristo llevó el peso de pecado, de enfermedad, de todo lo malo, todos nuestros padecimientos sobre su vida, no solamente en una época, sino del pasado, desde Adán hasta lo último, hasta cuando Él regrese. Él llevó el pecado de todo el mundo, de las diferentes épocas. Jesucristo llevó el peso del pecado de toda nuestra humanidad, de todo lo malo. Imagínese eso, hermano y amiga, que Jesucristo llevó todo nuestro pecado, todo individualmente. Imagínate, del pasado, presente, del futuro. Por eso que por medio de su sangre, precio de sangre, nos compró a precio de sangre. Solamente la sangre de Cristo nos pudo redimir, nos pudo perdonar, nos pudo limpiar. Por eso que tenemos que ser agradecidos con el Señor por todo lo que Él padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Nunca vamos a imaginar el dolor, el peso. Por eso que en un momento cuando estaba en la cruz del Calvario, le dijo el Señor, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Era porque ya el Señor Padre no lo veía a Él, veía el pecado de toda la humanidad. Imagínese usted ir, no sé si ese cerro existirá aún en Panamá, al Cerro Patacón, donde tiran toda la basura. Imagínese, eso ni siquiera se compara con Jesús cuando llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Por eso que cuando el Padre vio a Jesús, se quitó la mirada, porque el Padre es santo, 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 santo. El Padre es algo que inexplicable, yo no puedo explicar, pero la santidad del Padre es algo puro, limpio, sin mácula. Y en este día agradecemos al Señor, ¿verdad? Por esa maravillosa acción de ir a la cruz por nosotros, porque nosotros no merecíamos esa muerte, pero Él vino y fue clavado, llevó todas nuestras culpas al infierno, lo echó a la mar y al tercer día resucitó con gloria y poder. Después de 10 días ascendió al cielo y después nos mandó al precioso Espíritu Santo que está con nosotros todos los días hasta el fin, hasta que Él regrese otra vez. Tenemos que apreciar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. En esta hora yo quiero compartir con ustedes un mensaje que Dios me dio para la iglesia, y yo sé que también va a ser de bendición para todos, pero especialmente para la iglesia. Y quiero compartir, va a ser un poquito fuerte el mensaje, pero cuando Dios te levanta para hablar algo, tienes que decirlo en su nombre, aunque le caigas bien o aunque le caigas mal a la gente. Y el título del mensaje de hoy es
¿Cuál es la verdadera religión? ¿Verdad? La verdadera religión no se mide por títulos ni organizaciones eclesiásticas. Hay personas que se jactan de ser religiosas perteneciendo a tal o cual denominación, diciendo, yo pertenezco a la pentecostal, yo soy testigo de Jehová, yo soy adventista, yo soy un mormón, yo soy de la Asamblea de Dios, yo soy de la Iglesia de Dios, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué dice la Biblia referente a pertenecer a la verdadera religión? ¿Qué fue lo que Jesús estableció en su iglesia, en la iglesia? ¿Qué fue lo que Jesús estableció? Recuerden que Jesús escogió a Pedro para ser cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Jesús le dijo a Pedro, ¿qué dicen? Jesús le preguntó a sus discípulos, no solamente a Pedro, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Porque muchos decían, Jesús es un profeta, Jesús es un maestro, Jesús es un... Pero, ¿qué fue lo que le contestó Pedro a Jesús? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo. Y Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Y en esta hora, le queda, parafraseando lo que Jesús dijo, y en esta hora queda establecido que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Desde ese momento Jesús estableció y connotó la distancia entre Satanás y su pueblo, que nunca iba a prevalecer contra la iglesia. Las puertas del Hades nunca. ¿Y qué fue lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos? Lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos, eso es lo que la iglesia debería de estar haciendo hoy en día. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Hazte la pregunta, ¿en tu iglesia se está practicando lo que Jesús hizo o lo que los apóstoles hicieron en los primeros años de los Hechos de los Apóstoles? ¿Cuál es la verdadera religión? Muchos se jactan, se llenan la boca con pompa diciendo, yo soy de aquel, yo soy de esto, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cuál es la verdadera religión? Quiero compartir con ustedes, antes de empezar, ¿verdad? Estoy en la introducción, un pequeño testimonio de mi abuela. Mi abuela ya partió con el Señor. Ella se llama Delreta Yearwood. Y mi abuela pertenecía a una iglesia pequeña, humilde, que todavía existe en la calle 25 de Chorrillo. Se llama Misión Cristiana. Todavía yo me mantengo en contacto con los hermanos que se congregan ahí. Pero mi punto es que esa iglesia era pequeña, muy humilde, pero poderosa en hechos. Yo me acuerdo que el grupo de misioneras, ellas siempre apartaban un tiempo para orar, para ayunar. Mi abuela siempre me llevaba a los ayunos y yo estaba ahí con ella. Yo era una niña, mi abuela me llevaba a todos los eventos. Después tenían por temporadas, ellos iban a hacer trabajos misioneros, no a otros países, sino ahí mismo en Panamá. Ellos iban a los centros psiquiátricos. Me acuerdo que iban al Mati Hernández. El Mati Hernández es un hospital psiquiátrico donde están los enfermos mentales, los enfermos que tienen problemas con los nervios, ¿verdad? Esas misioneras iban allá a llevar productos esenciales como pasta de dientes, cepillo de diente, desodorante, jabón, toallita, comidas secas, tratados. Iban a predicar la palabra del Señor, a enseñar y a predicar la palabra del Señor en esos lugares.
el grupo de misioneras de mi abuela, ellos iban a las cárceles a visitar a los enfermos. Iban a las cárceles a visitar a los que estaban presos, ¿verdad? Iban a los hospitales para visitar a los enfermos. Iban a los centros juveniles a visitar a aquellos jóvenes que tenían problemas de conducta. Ellos hacían esas obras. Esa es la verdadera religión. ¿En tu iglesia están practicando eso? Yo solamente estoy dando el testimonio de lo que en la iglesia de mi abuela hacían, comparándolo con los hechos de los apóstoles. Porque hay que ver si la iglesia de hoy en día está haciendo todas esas actividades. Muchos se jactan que pertenecen a tal o cual congregación, que pertenecen a tal o cual. Y esa no es la religión. Eso no es lo que Jesucristo vino a enseñar. Jesucristo vino a restablecer nuestra comunión con el Padre, primeramente, a través de su muerte, y vino a restablecer nuestras relaciones interpersonales con los seres humanos, ayudar a los necesitados, ayudar a los pobres, predicar, no solamente predicar y enseñar el evangelio, pero también demostrar la demostración de su poder en la iglesia, echando fuera demonios, sanando, libertando, restaurando. Ahora voy a dirigirme personalmente. ¿En tu iglesia hacen eso? ¿Se ve la manifestación del poder de Dios? ¿Se ve el amor, la caridad, el compartir con el que no tiene? Ahora las iglesias grandes, voy a hablar de las iglesias grandes, medianas y algunas pequeñas, se han vuelto un club social. Venimos, nos congregamos, escuchamos la palabra de Dios, oramos, alabamos, nos vestimos con la última moda, entramos modelando, salimos modelando. Cuando me voy en mi carro, en mi jipeta, en mi Toyota, en mis cosas, y todo el mundo quiere tener carro y todo el mundo. Eso es un club social. Hagamos la comparación entre la iglesia de los Hechos de los Apóstoles con la iglesia moderna de hoy. ¿Estamos practicando la verdadera religión? Este es el mensaje que Dios me dio. Yo sé que voy a caer mal, pero a mí me importa. Porque yo prefiero obedecer, agradar a Dios antes que a los hombres. Voy a leer unos versículos bíblicos para respaldar todo lo que estoy diciendo, porque no quiero hablar como papagayo, ¿verdad? Y ya terminé con el testimonio de mi abuela, de esa iglesia pequeña, muy pequeña, pero poderosa en hechos. Y quiero leer el primer versículo bíblico que dice, Santiago capítulo 1, verso 27, que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Claro, vamos a hacer la obra de Dios, pero también vamos a guardarnos en santidad. Hebreos 13:3 dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Tu iglesia va a las cárceles, visita a la viuda, ayuda económicamente a los que no tienen. Hay veces que hay hermanos y hermanas que tienen, ¿verdad? Que tienen una buena posición y todo lo demás. Y Dios los inquieta. Mira,
dale $10 a fulanito, cómprale un par de zapatos a ese, ven, mira, llévalo allá al supermercado y cómprale víveres, cómprale comida. Él no ha comido. A veces Dios habla así, queremos que Dios nos hable. Y Dios está hablando y te está diciendo, ayuda a tu hermano, dale esto a tu hermano, bendice a tu siervo, bendice al pastor, mira el pastor. Porque hay pastores que están en el ministerio, pero también le están pasando. Y están ahí porque Dios lo llamó y ellos aman a Dios, pero también tienen necesidades. Tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios cuando Dios nos dice, ayuda a sultanito, ayuda a fulanito, ayuda. Para eso vino el Hijo del Hombre, para restablecer nuestra relación con Dios y las relaciones interpersonales. Voy a leer otro versículo que está un poquito largo, pero lo voy a leer. No se preocupen, este mensaje es corto, preciso y conciso. Se encuentra en Mateo capítulo 25, 31 a 46. Ustedes lo pueden meditar después que yo termine este mensaje. Mateo 25, 31 a 46, que habla sobre el juicio de las naciones. Lo voy a leer. Que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas en su derecha y los cabritos en su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Aleluya, esta palabra es fuerte. Entonces también ellos responderán diciendo: aleluya, aleluya. Ellos responderán diciendo: aleluya, aleluya. Aleluya. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Viste cómo Dios se personifica en el dolor del prójimo? Jesús dijo: en cuanto tú lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí.
Cuando lo visitaste a ellos, me visitaste a mí. Cuando no me visitaste, no le visitaste a ellos, no me visitaste a mí. Perdone mi español. Estoy tratando de no perder mi español, ¿verdad? Y estoy tratando de no hablar con acento. No me lo hiciste a mí. Cuán importante es la verdadera religión sin mácula, que es ayudar a tu prójimo. También quiero leer otro versículo que dice, que se encuentra en Romanos 12:20. Pero si tu enemigo, escuchen eso, cuando yo leí este versículo bíblico, claro que yo lo había leído antes, pero no en esta dimensión que ahora estoy leyendo la palabra. Porque hay dimensiones y hay dimensiones. Hay veces cuando uno lee la palabra, uno la primera vez no ve, la segunda vez no ve, la tercera vez, después la cuarta y la quinta, Dios te abre los ojos, ¿verdad? Y te enseña y te muestra y te habla. Voy a leer el versículo, voy a dejar de hablar. Voy a leerlo. Se encuentra en Romanos 12:20, que dice: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Cuando hacemos esa acción, las relaciones interpersonales se restauran. Y las vidas y los corazones, las almas son sanadas, ¿verdad? Porque cuando uno tiene odio, tiene resentimiento, tiene todas esas cosas, el cuerpo de uno se enferma y la mente también. Pero cuando tú le das de comer y de beber a tu enemigo, ya todo eso se rompe. Todas esas ataduras malignas se rompen y se desvanecen. Y la persona es sanada y libre. A veces no recibimos sanidad y liberación porque tenemos mucha atadura y tenemos mucho resentimiento, tenemos mucho odio, no perdonamos, no olvidamos. Las oraciones no son contestadas porque hay muchas cosas en nuestro corazón. Dios quiere que seamos libres de todas esas cosas. Por eso que Dios me está inquietando a dar esta palabra. La palabra es como una espada de doble filo. Está dando allá y está dando para acá. No se crean que yo también estoy recibiendo. Entonces, hay otra parte. En la segunda parte que voy a entrar ahora, que dice: hay iglesias que se la pasan preparando banquetes como si fuera un club social y convidan a personas que ya conocen, pero qué lindo sería que hiciéramos un banquete, así como Jesús dijo, hiciéramos un banquete y convidáramos a gente que tienen necesidad, que no conocemos, que sabemos que no nos van a retribuir nada, ¿verdad? Hay un versículo bíblico que respalda eso también y lo encontramos en Lucas 14, 13, 14, que dice: pero cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y serás bendecido. Aunque ellos no puedan pagarte, te será recompensado en la resurrección de los justos. En el Antiguo Testamento dice que echa tu pan sobre las aguas y dentro de no muchos días te regresará a ti. Así que también serás remunerado aquí en la tierra. Me gustó tanto este versículo que lo busqué. Lo estaba leyendo en la nueva versión internacional. Ahora lo voy a leer en la antigua versión de Casiodoro de 1960, ¿verdad? La Reina Valera, que dice Lucas 14, 13, 14, que dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos,
no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esa es la verdadera religión sin mácula. Hay iglesias que son multimillonarias. ¿Para qué Dios da las riquezas? ¿Para qué tú quieres ser rico? Hay muchas personas, yo quiero ser millonaria. Hasta yo digo, yo quiero ser millonaria para vivir bien y para también ayudar a las personas que necesitan. Esa es mi oración. Padre, yo quiero ser millonaria para vivir, claro, uno le gusta la buena vida, ¿verdad? Quiero vivir bien, pero también quiero bendecir a otros. Esa es mi oración. ¿Para qué tú quieres ser millonario, millonaria? ¿Para qué Dios nos da bienes? Dios ha bendecido a gente, a iglesias que son millonarias. ¿Para qué? No para que ellos se compren un carro de último año, ni tampoco se rompen ropas caras, ni tampoco para que se compren una mansión o un helicóptero o un avión. Todas esas cosas son buenas, sí, son buenas, sí. Oh, me gusta la buena vida, a mí también me gusta la buena vida. Pero primordialmente Dios da riqueza para que tú ayudes al necesitado. Esa es la prioridad número 1 cuando Dios da riquezas. Si Dios te da la capacidad para ser rico, es porque Él te ha dado los skills, la habilidad. Skills en inglés es la habilidad para poder manejar tu dinero con sabiduría. Hay mucha gente que quiere ser rica, pero no tiene la sabiduría para manejar dinero. Pero primordialmente Dios quiere dar riquezas para que tú hagas buenas obras y ayudes y apoyes a los ministerios que necesitan. Que apoyes en tu iglesia. Si tiene el techo, se está cayendo el techo, tiene la plomería dañado, el baño, Dios te da la capacidad para bendecir a tu pastor, bendecir a los que necesitan, a los siervos, a las siervas, bendecir a la gente, ¿verdad? Para eso Dios da las riquezas. Voy a leer este versículo bíblico famoso, el joven rico. Es un pasaje que a mí me impacta cada vez que hablo de él. Se encuentra en Mateo, en Marcos, ¿verdad? Se encuentra en Mateo 19, 16, Marcos 10, 17, pero yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer aquí, que se encuentra en Lucas, capítulo 18 al 23, que dice: un principal le preguntó, un hombre principal le preguntó ¿a quién? Le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la tierra eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Aleluya, aleluya. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El rico le dijo: todo esto lo he hecho, lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto,
se puso muy triste porque era muy rico. El corazón del joven estaba en sus riquezas, en su egolatría, en su egoísmo, ¿verdad? No quería compartir ni un centavo con los pobres, con los necesitados. No quería compartir. Y tenía poca fe también, no tenía... Él decía que guardó todos los mandamientos, como un buen judío, ¿verdad? Guarda todos los mandamientos de la Torá y todo lo demás, pero cuando llega la hora de la verdad, se vuelve nada. Como dice un estudiante mío, nada. Se vuelve nada. Cuando llega la hora de la verdad, se vuelve nada. Hacemos tanta romería y tanta cosa, pero cuando llega la hora de la verdad, nada. Lo voy a dejar ahí para que medites. Y los versículos bíblicos para que lo leas. Vamos a seguir. Miqueas 6:8 que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, compartir, amar misericordia, hacer justicia. O sea que cuando en un juicio no digas mentiras, no digas falsos testimonios, no acuses a tu hermano, no te escondas de tu hermano, como Isaías 58. No te escondas. No digas mentiras, no levantes falso testimonio. No uses tu boca para maldecir y decir cosas que no agradan a Dios. Isaías 58 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén. ¿Estás escuchando eso? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Si haces todo eso, ¿qué dice el Señor que va a hacer? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Todas las cosas buenas que vas a hacer en el nombre del Señor, tu justicia irá delante de ti, porque Dios está viendo tus acciones, ¿verdad? Entonces, el versículo 9, que dice: entonces invocará y Él te oirá, clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, nuevamente vuelve y repite lo mismo, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Cuán importante es saciar el hambre de otra persona. Cuán importante es vestir a otra persona que no tiene nada. Cuán importante para Dios es eso. Muchas veces vamos a la iglesia y no nos ponemos a pensar en la necesidad del hermano y de la hermana. Vamos con mucho ego, con mucha egolatría, vamos con mucha arrogancia, mucha altivez a la iglesia. Nos volvemos fariseos, hipócritas. Por eso que Jesucristo lo decía: fariseos hipócritas,
que se vestían de lo mejor, que comían de lo mejor. Pero cuando veían a los demás, los hacían doble. Cuando querían hacer discípulos a alguien, los hacían 2 veces más diablo que ellos. Léanlo, ahí está en la Biblia. Jesucristo le decían: pared blanqueada, sepulcros llenos de huesos secos. Esa es la iglesia que tenemos hoy día. Tan triste, ¿verdad? Es horrible. Es horrible. Horrible lo que está pasando en la iglesia de hoy. Horrible. No digo que todas, porque en mi iglesia nosotros practicamos todas esas cosas. Por eso que yo tengo este despertar. Por eso es que yo tengo este despertar, porque en mi iglesia yo estoy viendo eso. Y Dios me ha tocado para hablar de eso. Para la gloria y honra del Señor. No porque estoy en una iglesia, sino que en una iglesia que practica eso, sino porque esa es la palabra, esa es la verdadera religión. Hay que practicar la palabra. Muchas veces nos ponemos a hablar como papagayo, pero no practicamos lo que hablamos, no practicamos lo que estudiamos, lo que memorizamos, sino que nuestros pies y nuestras manos, nuestros ojos se van por otro lado. Y es muy triste, es horrible, es horrible. ¿Qué más nos dice el Señor? ¿Qué más nos dice el Señor? Eso es lo que dijo el Señor. Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Yo tengo otro mensaje, pero no lo voy a incluir aquí ahora. Voy a hacer otro video con eso. Pero ese es el mensaje que Dios me dio. Así que los dejo meditando en esta palabra. Los amo, los quiero mucho. Y yo solamente estoy obedeciendo a Dios. Bendiciones mías.